Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándolos otro miércoles más aquí en el Toro por los Cuernos, desde Ferrol, casi en pleno verano. Y bueno, un verano muy agitado con eso de las elecciones y de todas estas historias. Pero bueno, vamos a darnos un respiro y vamos a hablar de historia. Una historia... una historia necesaria de conocer para interpretar las claves de lo que nos está pasando hoy. Si durante el siglo XVI España es una potencia fantástica y dominamos el mundo entero, con Felipe II, fíjense ustedes, ahí no se ponía el sol, pero en ninguno de nuestros territorios. Bueno, pues el siglo XVIII, finales y ya el siglo XIX, pues empiezan a perder territorios españoles. Tenemos toda la independencia de los estados americanos, en los que España, que ha dejado para ellos el gran legado y su gran herencia, que son las universidades, la lengua, la fe, los hospitales y el mestizaje, entrega, bueno, pues ese enorme legado a los que allí viven, que piden su independencia. Y desde el siglo XIX, estos señores que allí estaban son los responsables de lo que les está pasando a sus países hoy. Que no vengan con el cuento de que fue España. España les dio todo, la gran herencia intelectual, la gran herencia social, la gran herencia espiritual. Ellos, cada uno la administrará como pueda y la está administrando como pueda, pero no le echen la culpa a España, que bastante dio y bastante se entregó. Eso por un lado. Pero a finales del siglo XIX tenemos la gran crisis espiritual, la gran crisis política, la gran crisis económica, que es el desastre que se ha llamado de 1898. Nos quedan Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Puerto Rico, mejor, no tenemos mucho que hablar de Puerto Rico, pero sí de Cuba y de Filipinas y de por qué se llega a la pérdida de esos territorios españoles, qué es lo que ocurre, qué es lo que acontece con ellos. Son dos cosas completamente diferentes, Cuba y Filipinas. Y para hablar de eso y hacer un análisis en profundidad, tengo hoy, bueno, pues a un invitado de lujo, José María Blanco Núñez, capitán de navío y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y un auténtico maestro en, no solo en esto, en otras muchas cosas. Sí. Don José, muchas gracias. Exagerada. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es la primera vez que vengo a tu programa descorbatado, pero es que con la calor de Ferrol no se para. Oye, y es la primera vez que vienes a este estudio, porque la última vez estuviste en los estudios de la calle Siempre María. Fui de al lado del Pardo. De allí, de la calle María, los estudios de allí. Pepe, ¿cómo ves tú ese momento, o sea, ese 98, que yo creo que hoy sigue teniendo consecuencias en la España actual, o no? Pues fue una manera de liquidar un problema que se había enquistado y no cabe duda que para dominar un imperio, por pequeño o por grande que sea, o tienes marina o no puedes, porque todas las comunicaciones de la época eran por mar. Y Cuba pues era una isla, y Filipinas era un archipiélago con 1000 y pico de islas. Entonces o tenías marina o no tenías posesiones. Y se descuidó por completo, quizá porque no se quiso, porque los norteamericanos nos empezaron a avisar desde 1823, 1848 y 1895, queriéndonos comprar la isla de Cuba. ¿Por qué? Porque la isla de Cuba, el que vea un mapa, por poco que sepa de estrategia o de geoestrategia, de la influencia de la tierra en la estrategia de las, pues verá que la isla de Cuba flanquea por completo el Golfo de México y es paso obligado para todo el tráfico que tenía que venir
del que se iba a abrir inmediatamente, Canal de Panamá, que los norteamericanos tomaron el relevo del ESEP y se propusieron y consiguieron abrir el canal y así unir su costa oeste con su costa este y viceversa, y todo ese tráfico tenía que pasar a lo largo de las costas de la isla de Cuba. Por lo tanto, era vital para ellos hacerse con... Yo lo que nunca entendí también, que con el trabajo que les costó hacerse con Cuba, luego lo perdiesen tan fácilmente y de una manera tan ridícula, pero bueno, así fue. El caso es que en 1823, nada menos que Franklin, que era embajador en París, propuso a España no sé cuántos dólares oro por la isla de Cuba, como quien quiere comprar una finca, exactamente igual. Y España dijo que aquello era España, que eso era inamovible, que no... Pero oye, empieza así, tú no quieres vender la finca, vete cercándola, pon un perro bueno que por la noche salga por ahí, llama a los de Segur, en fin, vete cuidando de la finca, porque hay quien... Claro, que hay quien... En 1848, más o menos, hubo una cosa que se llamaba el Pacto de Ostende, que es el cónsul de los Estados Unidos en Ostende, en Bélgica, volvió a la carga con comprar la isla de Cuba y estuvo hablando con Francia y a ver qué les parecía que Estados Unidos comprase Cuba, y hubo unas reuniones en Ostende que no quedaron en nada y se volvió a rechazar la oferta de compra. Y ya, pues ya en la última década de los 90 hubo otro último intento, y también en dólares, oro, tanto, y se da en este banco y todo perfectamente, y España dijo que no. Por otra parte, el siglo XIX empieza catatónico total en cuestiones de fuerza, porque la guerra de la independencia fue la muerte total de la Marina, porque en la guerra de la independencia, ya lo hablamos aquí en un programa, toda la Marina desembarcó y los barcos no se mantuvieron, sí. Es decir, que en 1826 la Marina estaba prácticamente muerta. A pesar de todo, sostuvo una guerra terrible que acabas de mencionar, que son las guerras de emancipación americanas, y bueno, mal que bien se fue defendiendo hasta que no se pudo más. Con las dotaciones a medio sueldo y a media ración de armada, es decir, un poco abandonadas por su patria a la buena de Dios. No, Filipinas tardamos casi 2 siglos en sacarle un poco de jugo. La primera vez que se mandan rentas de Filipinas a España es cuando un capitán de fragata, el capitán de fragata Vargas, es nombrado gobernador general del archipiélago de 1.200 o 300 islas, de 300 dialectos diferentes, y es España la que le va a dar un sentido de nación a ese archipiélago, porque no eran en absoluto una nación, eran una serie de reyezuelos en cada isla distintos que hacían guerras entre ellos, como se ve con la muerte de Magallanes en Mactán, ¿no? Y este capitán de fragata tuvo que ser ascendido inmediatamente a capitán de navío para que por lo menos fuese usía, porque la audiencia de Manila, ¿cómo me manda uno que ni siquiera es usía? Pues y luego lo ascendieron a brigadier de la Real Armada y a jefe de escuadra. Y ese es el primero que manda plata a España de las rentas obtenidas por el estanco del tabaco en Filipinas, que fue el gran invento. Pero no es nada parecido todo lo de Filipinas a lo de Cuba, porque ya digo, Filipinas es un mare magnum terrorífico, y España gobierna aquello con muy poca gente, porque no la tiene, porque somos una nación, una península, o como dicen los portugueses, el continente no da abasto a tener tantas posesiones, y Filipinas quedaba muy lejos, pero Filipinas era el punto de intercambio de mercancías con la China, porque todo el comercio se hacía con China. Ya tú tienes en tu casa un mantón de Manila, sí. Pues no, es de la China, se hacía todo en China, y había unas 5.000 o 6.000 familias chinas que llevaban todo el comercio y que lo embarcaban en el galeón de Acapulco
y luego se llamaba el Galeón de Manila y era el nexo de unión. Por eso las Filipinas estaban gobernadas desde México. O sea, el gobernador de Filipinas reportaba al capitán, al virrey de la Nueva España, ¿eh? Y por eso ahora México quiere reivindicar como suyas las Filipinas, lo cual no deja de ser... Bueno, es que López Obrador bueno, está casi como de coña, ¿no? Claro. Otra cosa curiosa de esto es que hoy en día el Banco Popular de la República China es el que tiene más monedas de plata españolas acuñadas en las cecas de México y de Lima, y del Perú, porque entonces no había tarjetas, no había nada, había que pagar en cash y se pagaba en reales de A8 españoles de plata, y los chinos le ponían un sellito por encima que perforaba un poco la moneda y lo usaban como moneda de curso legal en el Imperio Chino, y hoy en día están forrados de moneda española. Bueno, todo esto para decir que España hizo un esfuerzo integrador en Filipinas tremendo, y la Marina de Guerra formalmente no va a llegar a Filipinas hasta que se manda la escuadra Álava en 1800 a Filipinas, y Álava decide establecer allí como un departamento marítimo, o sea, igual que La Habana o igual que Ferrol, Cádiz y Cartagena. Pero el sitio por donde España había penetrado a la isla de Luzón, donde está la capital, Manila, es Cavite. Y Cavite era una base de invasión, donde el mar es tuyo, tú has llegado por mar, señal de que dominas el mar. Todas las defensas estaban orientadas hacia tierra, y desde el primer momento los informes de Álava y de los jefes que le siguieron indicaban que Cavite no era una base para sostenerse, que había que hacer una base naval en condiciones. Y ya a partir de mediados del siglo XIX se escoge una bahía magnífica que se llama Subic Bay, que está muy cerca de Manila. Bahía es como una gran ría, imaginemos la ría de Ferrol, y mirando al sur, pues saliendo al sur está a la izquierda Cavite, y saliendo a la derecha, un poco más allá, está Subic Bay. Subic Bay es tan buena que hoy en día es la base naval de los norteamericanos en Luzón, una gran base aeronaval que tienen allí. Pero el capitán general Primo de Rivera consigue fondos y empieza la construcción de Subic Bay. Pero cuando llega el 98, ni está preparado Subic, ni están los cañones de la defensa, ni hay minas, que entonces se llamaban torpedos fijos, para fondearlos y cerrar la bahía, ni hay nada de nada. Y tanto a don Patricio Montojo como a don Pascual Cervera, la obsesión que les va a presidir su pensamiento es salvar el mayor número posible de vidas, porque ellos eran profesionales, tenían el valor más que reconocido. Por ejemplo, Montojo era o alférez de navío de Sánchez Bercaetigui cuando lo del Callao de Cuba, cuando hoy no mojó la pólvora, que está la estatua allí, sí, enfrente de las Angustias, ¿no?, de don Victoriano. Él y el alférez de navío Cervera y el alférez de navío Montojo son los dos alféreces de navío que en el barco que mandaba Malcampo, y que el jefe de escuadrilla era don Castro Méndez Núñez, asaltan la cota de Pagalugán, en Filipinas. La cota era un castillo moro, pegado a la orilla. Y esos dos alféreces de navío, por esa acción de guerra, donde se hacen con el control del castillo, descolgándose por el bauprés de su navío con su marinería y al asalto, ascienden por méritos de guerra, con lo cual les va a tocar ser los comandantes generales de las escuadras de Cuba y Filipinas en el momento fatídico. Si no hubiesen tenido ese acto de valor y hubiesen sido muertos, por ejemplo, pues se hubiesen ahorrado el desastre. Es que es tremenda la literatura que hay actualmente contra el almirante Cervera. Pero vamos a ver, nosotros somos ferrolanos. Sí. Y aquí hay un libro que se pone El Ferrol, imprenta del Correo Gallego, 139 de la calle Real al 141, 1899. ¿Y qué libro es este? Colección de documentos referentes a la Escuadra de Operaciones de las Antillas, ordenados por el contraalmirante don Pascual Cervera y Topete. ¿Qué pasó? Cuando
cuando España, que había resucitado la Marina resucitó por la guerra carlista, el año 36, ¿no? En 1836, 35, 36, porque se dieron cuenta que para bloquear el Cantábrico hacía falta otra vez tener una Marina, para que no llegasen armas para los carlistas. Se mandan comisiones de Marina a Londres que empiezan a comprar vapores, que era la gran novedad, vapores de ruedas primero y luego vapores de hélice, para conseguir. Y como somos una nación muy difícil de entender, pues en 1860, ya con los gobiernos liberales de O'Donnell y de Pring, pues hay un despegue internacional brutal de España. Nos embarcamos en la guerra de África del 60 y mandamos una escuadra, en principio con misión científica, al Pacífico, y mandamos, porque nos lo piden los dominicanos, que recuperemos el control de Santo Domingo, porque los dominicanos estaban muertos de miedo con lo que había pasado en Haití, en la revuelta contra los franceses. Pero en Haití, en Santo Domingo no lo hicimos bien. Como dijo cierto académico de la historia, que era además teniente de navío, don Pedro Novo y Colson, dijo: fuimos llamados no por cariño, sino por necesidad, y fuimos despedidos no por odio, sino por incompetentes, o algo así más o menos dice la frase, ¿no? Porque lo hicimos mal. Y nos costó una guerra en Santo Domingo. Y todo lo que ahora llamamos el Cono Sur y las repúblicas centroamericanas, toda la América hispana, empezó a decir que España lo que quería era recuperar todas sus posesiones y que iba a mandar escuadras y unas campañas de prensa feroces contra España, contra su gobierno, contra la reina, contra todo. Eso provoca una crisis súper mal escalada que desemboca en el combate del Callao, y es un momento de gloria porque no cabe duda que se demostró una valentía y una caballerosidad y un sentido del honor, porque hoy es muy difícil en los tiempos que corren explicarle a la juventud hacer una guerra por el honor, ¿no? Simplemente decir, a mí no me llama cobarde nadie y a mí no me arruga nadie, yo me pongo en el sitio más delicado y más vulnerable y me fondeo ahí y empiezo a cañonazos con usted, y bueno, y Méndez Núñez tiene monumentos en toda España, y yo creo que todas las capitales de provincias españolas tienen una calle de Méndez Núñez, y además normalmente una calle importante. Aquí en Galicia tiene monumento en Vigo, en Santiago, en Ferrol, en fin. Y fue un momento de gloria, pero a partir de ahí ahí viene después la gloriosa, que fue la única revolución de izquierdas en la que participó la Marina, para mi gusto de una manera un poco engañada, sobre todo en Cádiz. Pero bueno, tenía un gran amigo que ya está muerto, con el cual discutí mucho esto y no quiero faltar a su memoria, pero lo de Cádiz estuvo montado por Pring y engañaron a las dotaciones de la escuadra. Y la gloriosa, destierro de Isabel II, y empieza el caos, porque vamos a la monarquía electiva, y como dijo otro historiador, dijo: al pueblo no le gustan los reyes por la gracia de Pring. Y entonces llegó don Amadeo de Saboya y aquello terminó en la Primera República, que en un año tuvo 4 presidentes y desembocó en las cantonales, que ya es el desideratum, porque es una guerra civil dentro de la República, pero solo entre los partidos federales. O sea, son los federales contra los federales intransigentes. O sea, increíble. Increíble. Pero es que, cuidado, porque eso tenemos que hacer aquí una apreciación. Es que en España ha ocurrido todo lo que a nadie nunca se le pudo creer que iba a ocurrir. O sea, lo que ha pasado en España, por eso hoy puede estar pasando cosas parecidas. ¿Qué aprovechan los independentistas? Todos los momentos de debilidad. Las 3 guerras carlistas, las cantonales, la guerra larga de Cuba empieza justo ahí, que es la guerra de los 10 años. Luego viene la guerra chiquita, que dura un año, y por fin la guerra de la independencia. Pero siempre aprovechando un momento de debilidad de España. Y empiezan unos planes navales que desembocan en una cosa que con mucha gracia le llamaron la regla de 3, porque era para dar mano de obra, no para hacer la guerra y para tener una marina preparada, operativa y consistente, sino dar mano de obra a los 3 astilleros del Estado de Ferrol, Cádiz y Cartagena. Por eso decían, esto es la regla de 3, un crucero en Ferrol, otro en Cádiz, otro en Cartagena. Y no nos... ¿Esto estamos en?
Pues ya el último cuarto del siglo XIX. O sea, el desastre todos total esos por planes todos lados. que Sí. se conocen, el plan Rodríguez de Arias, el plan Beranger, todos los ministros de Marina de la época. Y eso nos hace llegar. Bueno, luego ya en la última década empieza la discusión si los astilleros del Estado tienen que ser siempre del Estado o se puede recurrir a la industria, y es por eso que se encargan barcos a Bilbao, que son los 3 que van a ir a Cuba, además del Colón, el Infanta María Teresa, el Oquendo y el Vizcaya, se hacen en Bilbao. Y en Cádiz se hace el Carlos V, en Ferrol el Alfonso XII, que fue una calamidad, y en Cartagena el crucero Cataluña, que salió mucho después de terminar la guerra. Hubo varios barcos encargados a los astilleros del Estado. Aquí en Ferrol se sabe muy bien lo que es el Estado. Yo por lo menos cuando era niño decía, ¿tú dónde trabajas? En el Estado. Y yo en factoría. Bueno, pues eran distintas cosas. Pero como colofón de todo esto es que llegamos al 98 sin preparación. Ahora hay unos iluminados que critican a Cervera y critican a todo el mundo, diciendo que tenía 3 barcos magníficos nuevos. Pero hay que leerse. ¿Por qué hizo este libro el almirante Cervera? Que de tonto no tenía un pelo. Porque él fue guardando de toda comunicación que tenía con el gobierno, desde que toma el mando de la escuadra, 2 años antes del desastre, guardaba una copia y se la daba a un notario, pariente suyo, que se llamaba Espotorno, que era el notario del puerto de Santa María. Y Espotorno lo guardaba en una caja fuerte. De tal manera que aquí está todo, todos los estados de fuerza, todas las reuniones y los consejos con los comandantes, todas las peleas con el ministro, el consejo que hubo de Marina para que él saliese, todo. Y él, cuando terminó, con permiso de la reina, publicó esto y dijo, que yo le dije que no tenía munición y no me la mandó, que yo le dije que los cañones estaban estropeados y no me los arregló, que yo le dije que los barcos estaban... Y luego empezamos a cometer, ya metiéndonos en la harina del combate de Santiago de Cuba, cometimos unas torpezas que parecen mano del demonio, porque no se pueden hacer tantas barbaridades en tan poco tiempo. Claro, el Maine va a Santiago de Cuba y entonces se envía a uno de esos cruceros a mostrar el pabellón a La Habana y otro a devolver la visita del Maine a Nueva York, que es el Infanta María Teresa que mandaba Eulate. Y queda en España solo el Vizcaya. Sí, bueno, igual me equivoco del nombre del barco, pero bueno, eran... Y empezamos a buscar por toda Europa quien nos venda un barco, quien nos vendan barcos, y por fin los italianos nos venden el Colón, que va a ir al combate sin su artillería de grueso calibre. Era un barco magnífico, pero sin terminar de artillar. Y por eso sucumbió cuando se le terminó el carbón y quemó todo el mobiliario y todo el maderamen que tenía a bordo en las calderas, pero se vino abajo la presión y así acabó el Colón. Pero los oficiales de Marina denunciaron las siguientes cosas. Se ordenó concentrar en Cabo Verde. O sea, la primera regla de la estrategia cuando hay guerra es concentrar, tener tus fuerzas concentradas para saber aplicarlas en el punto que te convenga. Bueno, no se puede concentrar o no se debe concentrar en un país extranjero, porque la ley marítima internacional te obliga a salir de puerto a las 48 horas de haber llegado. Y a pesar de que en Cabo Verde se demoró la salida todo lo que se pudo, mientras que se carboneó, se hicieron productos lubrificantes, terminaron echando aceite de oliva comestible a las máquinas. Concentrar en Cabo Verde fue una torpeza, pero es más, se hizo venir desde Nueva York y desde La Habana a los 2 cruceros a unirse con nosotros a Cabo Verde. Oye, si usted va para Cuba, ¿por qué no hace un rendezvous en la isla de Cuba y ya les están esperando allí? Con lo cual usted, los barcos están menos sucios, los barcos tendrán más carbón. ¿Pero esas órdenes quién las daba? Entonces no había una conciencia, era el ministro de Marina. El ministro de Marina, pero nunca Cervera. No. Cervera, el pobre, estaba en Cuba y estaba pagando. Cervera termina tan desesperado que les llega a decir, ya que ustedes han decidido que yo me vaya, porque ellos cuando están en Cabo Verde, muchos oficiales, los comandantes, eso que se llama un consejo de
de guerra a bordo del buque insignia, y vienen todos los combates. Iba el gran Villamil, el brillante capitán de navío Villamil, el que inventó el destructor y el que dio la vuelta al mundo con la Nautilus, un hombre brillante, muy metido en política, fue diputado a Cortes y era, digamos, que el amigo de la reina regente en cosas de marina. O sea, que la reina regente, cuando quería saber lo que pasaba en marina, llamaba a Villamil. Y Villamil tiene la honradez y la hombría de irse mandando la escuadrilla, porque él había querido ese tipo de barcos, y él era el apóstol de los destructores, que también se llamaban cazatorpederos, y dijo ya que y se fue y embarcó y salió a combatir, y lo mataron y murió en el combate de Santiago de Cuba. Villamil era asturiano, de al lado de Castropol, pero vivió en el Seijo mucho tiempo, y era tan marinazo que nunca vino a Ferrol en otra cosa que en su bote de vela. Tenía un botecito de vela y venía a bordo todos los días a su barco y volvía a su casa en su bote, ¿no? Y ese era don Fernando Villamil. Y esto, aparte de lo de la concentración en Cabo Verde, que es una barbaridad, había que tener un sistema de carboneo que permitiese una serie de estaciones donde los barcos pudieran hacer carbón. El gobierno dispuso unos carboneros, pero por mala inteligencia entonces no había radio y no se podían cambiar las órdenes fácilmente, pues no llegaron a encontrar a sus carboneros. Luego Cervera decidió hacer carbón en Curazao, los holandeses se pusieron del lado americano, como es lógico, porque una colonia holandesa, si no tiene el apoyo del amigo de Zumosol, pues la cosa iba a ir mal. Y entonces le dan apenas 800 toneladas para repartir entre todos los barcos y solo dejan entrar a 2 a carbonear. Pero Cervera hizo una hazaña marinera en llegar con sus 4 barcos a Santiago. Y se encontró que en Santiago no había nada, no había... hay mucha gente. Tuvo el carbón de los ferrocarriles. Miren ustedes, en los diarios de navegación de la época, en los estadillos de máquinas, se apuntaba el carbón que quemaba bien, ¿cuál quemaba bien? El de Cardiff. Entonces tú ves los estados y ponía carbón de Asturias, tanto, carbón de Cardiff. Eso es lo que se reservaba para los temporales, para combate, para tener una presión una óptima garantía claro. Porque era carbón de piedra fenomenal y no, bueno. Entonces la gente ignorante dice, sí, embarcaron carbón de los ferrocarriles de La Habana, pero no era lo mismo. No había talleres de reparación, no pudo reparar su artillería, no le llegaron los proyectiles que reclamó, no le llegó nada. O sea, se encuentra impotente y solo. Y solo. Y esto, hay una cosa que se critica mucho y quizá puedan tener algo de razón, que es por qué salió de día a la mar. Yo creo, y ya lo he dicho, que el único pensamiento que le invadió fue salvar a la gente, la más posible, porque él veía que iba a la catástrofe total. Pero ¿qué pasaba? Que la artillería que defendía Santiago de Cuba en el Morro y en la Socapa, que son las salidas de Santiago de Cuba, lo mejor que había eran los cañones desembarcados del crucero Reina Mercedes, que se pusieron en tierra, porque la artillería de tierra que había era tan antigua que no querían disparar para que los norteamericanos no viesen lo corto del alcance de nuestra artillería. ¿Y qué hacían los americanos? De noche cerraban más el bloqueo y alumbraban con los proyectores la bocana, con lo cual él decía, bueno, me despedazan sin ningún... Y entonces prefirió salir de día. Y salió de día, primero él con su buque insignia, que era la Infanta María Teresa, le habían matado en tierra al capitán de navío Bustamante, que era su jefe de Estado Mayor, que por ordenanza estaba así establecido en las ordenanzas de la Armada, cuando desembarcaba la marinería a combatir en tierra, el que mandaba todo el conjunto de marinería desembarcada era el jefe de Estado Mayor, lo cual era privar al almirante de su brazo derecho y de su consejero en el momento más inoportuno. Y Bustamante muere en las lomas de San Juan de un tiro y bueno, pues aparte de ser un gran hombre, él disintió con el almirante en un par de ocasiones porque él era partidario
de salir de Santiago inmediatamente que llegaron para Puerto Rico. Pero yo me pregunto, ¿y en Puerto Rico qué había mejor que en La Habana? ¿Y a dónde iban después de Puerto Rico? Claro. Pues que hubiesen conseguido que se bloquease Puerto Rico en vez de Santiago. Claro. Sí que hubo otro problema estratégico gordo, que es que España, por un reflejo de la península, La Habana, por cierto que los oficiales de Marina, Cuba era Santiago de Cuba. Voy destinado a Cuba, es que ibas a Santiago, si no ibas a La Habana. Pero Cuba era Santiago de Cuba. Y en La Habana estaba lo mejorcito de cada casa. Los mejores regimientos, la mejor caballería, la mejor artillería de costa, que se puede visitar hoy en día. En el Gran Hotel Nacional ese está allí y ves los cañones. Y los americanos estaban centrados en bloquear La Habana. Pero al encerrarse Cervera en Santiago facilitó la maniobra estratégica porque ya pudieron concentrarse todos delante de Santiago y no dejarlo moverse de allí. Hasta que o sea, lo tenían, los claro. Americanos lo tenían totalmente... Y se me pasó decir que los oficiales reunidos, los comandantes de los barcos reunidos en Cabo Verde, opinaban de irse a Canarias, porque ellos creían que los norteamericanos iban a venir a conquistarnos las Canarias. Pero uno de ellos dice una frase tremenda, dice, si hacemos eso encima de perder, seremos escarnecidos por toda la nación. O sea, encima nos van a humillar e insultar, a llamarnos cobardes y a decir que no queremos combatir y qué tal. Y entonces salieron. ¿Por qué salieron? Porque se lo ordena el ministro de Marina. El ministro de Marina es... Salen de Cabo Verde. Salen de Cabo Verde ¿Y se van porque hay una junta de almirantes en Madrid. Sí. En las juntas militares se habla de moderno antiguo. Y el más moderno era el capitán de navío don Ramón Auñón y Villalón, natural de Morón, que era tan bajo y chiquitín que debería llamarse don Ramín Auñín y Villalín, natural de Morín. Pero era un hombre enérgico y de carácter, y casi todos fueron diciendo, pues igual que Auñón. Y Auñón era partidario, pero qué casualidad, inmediatamente lo nombran ministro de Marina. Dimite Bermejo. Nombra que a este. Claro, y no hemos respetado el orden cronológico, porque tú vamos a... Los dos somos de ir a... Espera un segundo, vamos a la publicidad y vamos con el orden cronológico. Sí. Porque antes es Cavite que Santiago. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí,
pues no se preocupen. Tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Bien, entonces decías tu cronologías aparte, pero aunque nos salvemos un poco la crono, vamos a terminar con Cuba, con Santiago de Cuba, con el almirante Cervera, cercado por los americanos. Y desde Madrid con órdenes que verdaderamente son incomprensibles, porque se le llega a poner un telegrama a Cervera de que se vaya con su escuadra a Filipinas, arregle la sublevación de Filipinas y vuelva a arreglarla desde allí, o sea, sí, por el Cabo de Hornos. Tranquilamente. O sea, que ahora cuando decimos es que en manos de qué políticos estamos, bueno, a lo largo de la historia hemos estado en manos de unos auténticos incompetentes. Y luego no se concentró toda la fuerza, porque en Cabo Verde también se podía haber metido al Carlos V y al Pelayo. El Pelayo tenía un problema muy gordo, que tenía una autonomía muy pequeña. Y entonces, si ya hubo problemas con el carbón, si llega a ir el Pelayo, hubiese tenido que llevar una flota de carboneros al lado, porque tenía muy poca autonomía. Y el Carlos V, que era un buen crucero, fue el barco de representación hasta los años 20 incluido, pues se le dejó con el Pelayo para ir a reforzar la escuadra de Filipinas cuando ya Filipinas estaba perdida. Pero bueno, eso lo hablaremos luego. Lo hablamos ahora. Entonces tenemos a don Pascual Cervera, almirante, con toda su escuadra rodeada por los americanos. Hay una cosa que es muy importante de comentar. Él dependía exclusivamente, porque así lo marcaban las ordenanzas y la reglamentación de la época, y eso venía desde la primera época virreinal de siempre. La Marina de Guerra dependía de su ministro, no del gobernador, ni del capitán general, ni del virrey, ni de nadie. Y eso va a ser importante porque el gobierno quiere presionar a Cervera para que salga. Y Cervera da sus razones profesionales para no salir. ¿Para que salga a dónde? A la mar, a combatir con los americanos. Sí. Porque el gobierno decía, bueno, muerto el perro se termina la rabia. Estos 4 los liquidan y ya podemos largar Cuba. Es la idea. Así como los papeles de Cervera están aquí. A la muerte. Que salga, claro. O sea, que salga y que se elimina el problema matándolos a todos. Ahora, esa es la orden de Madrid. Yo me gusta hablar de historia, y la historia está en los papeles, y los papeles que hay son los de Cervera. Lo otro es una conjetura, pero que es de una lógica aplastante, porque es interés que se ven todos, de que salga la escuadra a la mar, que salga la mar, que salga la mar, cuando el profesional que está allí te está diciendo que va a ser barrido, pues no se entiende muy bien. Sí. Y entonces el gobierno, desesperado de que Cervera no sale, le pasa el mando de la escuadra al capitán general de la isla de Cuba, que es el teniente general del ejército, don Ramón Blanco, marqués de Peñaplata, que era un héroe de la última guerra carlista. Y él es el que va a ordenar a Cervera que salga. Y también con un gran conocimiento profesional le dice, ha pasado por mi despacho un comandante de una fragata alemana que ha venido a La Habana y me ha dicho que es muy fácil lo de salir de Santiago de Cuba. Y, en fin, cosas que están aquí escritas. Por eso a mí me gusta hablar de lo que está en los papeles. Sí. Y el pobre Cervera pues termina saliendo, jugándose la vida, saliendo a nado de su barco con su hijo, que era su ayudante, y después tratado caballerosamente y cortésmente por los norteamericanos en su buque insignia, que le devolvieron su espada y que tal, y luego estuvieron prisioneros en Annápolis. Hubo un barco, en cambio, que mataron a varios españoles, la dotación norteamericana, hubo un conato de protesta de los españoles y dispararon y masacraron a no sé cuántos, 6 o 7 o 8. Ahí perdemos Cuba, y el balance es tremendo. Porque una vez que ya no tienes cómo ir a Cuba, porque no tienes escuadra, ni cómo defenderla, pues, pero previamente había sido lo de Cavite, que siempre... Filipinas. Sí, Filipinas. Y Filipinas no estaba en el ánimo del pueblo americano. Hay un pensador que está publicado en Ferrol, en
Esto es 1899, ese es 1901, traducido por el teniente navío Cervera, otro de los muchos Cervera, y el teniente navío me parece que se llamaba Sobrini, que es Mahan. Mahan era un capitán de navío norteamericano, profesor de estrategia de la Escuela de Estado Mayor norteamericana, que hace un libro para demostrar a los norteamericanos qué tienen que hacerse con Cuba y con Filipinas. Y hace un libro que se llama, ¿cómo se dice?, El poder naval a través de la historia, Naval Power Upon History, ya vuelvo a repetir, publicado en Ferrol en 1902. En 1902, y que yo tengo 2 ejemplares, 2 ediciones. Y en ese libro va extrayendo de la historia de la Marina Británica y de la Marina Española cómo Inglaterra, para dominar el mundo, tuvo que dominar el mar, eso que dicen los ingleses con tanto énfasis. Britannia rule the waves, gobierna sobre las olas, pues esto. Y entonces dijeron, ¿y cómo entramos para comerciar con China? Estos también tienen una posición estupenda, que es Filipinas, que también geobloquea el mar de la China y es una costa fenomenal. Y entonces empiezan a publicar atlas donde salgan las Filipinas y a repartir por todas las escuelas de los Estados Unidos. Y luego estuvo la labor de la prensa amarilla, que es la prensa que se editaba en papel amarillo, que el famoso Hearst, que empiezan a denigrar a España por todas partes. Es la campaña contra el Maine, que es lo que va a provocar la guerra, que el Maine se sabe desde el primer momento. Vamos a ver, no quiero presumir de familia ni nada, pero tú también estás, luego va a salir la tuya dentro de muy poco, cuando lleguemos a Cavite. Pero el que trajo la documentación del hundimiento del Maine desde La Habana a Madrid fue el teniente de navío don Francisco Núñez Quijano, el hermano anterior a mi abuelo. Mi abuelo eran 3 hermanos oficiales de Marina, el mayor y él van a estar en Cavite y el otro estaba en La Habana, y sabían desde el primer momento, al bajar los buzos, que las planchas del Maine estaban para afuera. Si las planchas del barco están hacia afuera, es que la explosión ha sido interna. Claro. No hay otra. No hubo atentado ahora español ya contra el Maine. Después de 100 años los yanquis lo han reconocido y han hecho un libro, nada menos que el inventor de los submarinos atómicos. Pues ha hecho una comisión y un libro ya diciendo que España tenía razón. Pero bueno, ya para qué. Y nada, pues Cuba se pierde, y antes había sido Cavite. Porque los yanquis, cuando ya tienen al pueblo mentalizado y han dicho que las Filipinas les viene muy bien y que tienen que poner allí, mandan una escuadra a Hong Kong a prepararse, que era completamente distinta también de la escuadra Debey. Por cierto, Debey, que es el almirante que manda la escuadra norteamericana en Santiago de Cuba, no está en el combate, porque los españoles a veces tenemos mala suerte de verdad. Nuestros fusiles en las lomas de San Juan y en la defensa de Santiago eran tan buenos que eran Mauser, que no dejaban columna de humo al disparar, no se veían. En cambio, los Remington norteamericanos, cada vez que un soldado hacía un disparo salía una columnita de humo. Total, que nuestros tiradores estaban diezmando eso, y después el general Julio y Agosto, que es el mosquito, ¿no?, la fiebre amarilla o el vómito negro, que el general Shafter, que era un gordo tremendo, que hay una foto muy graciosa, montado en un burro por allí, por el frente de Santiago, le dice a Debey que venga a tierra a parlamentar con él, porque él no aguanta más allí, que se reembarca y se va. Y entonces Debey se va en un bote de su buque insignia, que era el Nueva York, se va a Daiquiri o a Simonei, no me acuerdo de cuál de los 2 sitios, que es donde habían hecho el desembarco los norteamericanos, a conferenciar con Shafter. Y cuando sale en el bote de vuelta para su buque insignia, oye los primeros disparos del combate. Y tuvo siempre la amargura de que el combate de su escuadra lo vio desde un bote. Desde un bote. No estaba a bordo. Pero bueno, la historia es así, y ¿qué se lo va a hacer? Y antes había sido lo de Cavite. En Cavite teníamos una escuadra de nombre, porque es muy fácil. Tú, para combatir con las batangas y con los barcos de los moros de Joró, que fue nuestro enemigo permanente en Filipinas, que siguen siendo
cada vez que ves un secuestro en Filipinas, unos turistas alemanes que son, es en Joló o en Mindanao, que son las provincias más islamistas que son desde el principio, porque en Filipinas la cruz se topó con la media luna y se combatieron a muerte. Es la expansión más grande del islamismo y la expansión más grande del cristianismo. O sea, Magallanes hace su primera misa en Cuba y bautiza a 200 nativos, y cuando ya Joló y Mindanao eran completamente islámicos, y la guerra va a durar hasta el 98 inclusive. ¿Y qué te iba a decir? Mandábamos allí, sí, material obsoleto, lo que no valía para nada. El Cristina era un barco muy viejo, el Castilla estaba con la máquina averiada, dos cruceritos que eran muy modestos, se llamaban el Isla de Cuba y el Isla de Luzón, y el que estaba mi abuelo embarcado, que era el Don Juan de Austria, y el Ulloa, era una escuadra que para hacer aquel servicio de las islas, el servicio hidrográfico, porque la Marina Española levantó toda la hidrografía, hizo unos derroteros magníficos de Filipinas y cartas de todas las islas, hizo una labor extraordinaria, pero no para la guerra, no para combatir con una escuadra que encima la escuadra de Samson era lo peor de cada casa. O sea, los señoritos fueron los que fueron a Cuba y dejamos que lo que fue desde Hong Kong a Manila era me parece que me he equivocado Samson y Dewey. Samson es el de Santiago, el que le cogen el bote, y Dewey es el de Cavite. Perdón por el lapsus, no se puede hablar de memoria, hay que hablar con los papeles delante. Bueno, yo he visto en el Museo Naval de Washington, que es muy modestito, es un museo pequeño, pero los yanquis le sacan jugo a todo. Y había un par de botas enterizas, como le llamamos en la escuela naval a las botas que usan, estas que tienen una goma así, ¿no? Que no tienen cordones y que son reglamentarias todavía hoy. Antes eran reglamentarias para toda la marina, ahora solo para los guardiamarinas. Pues Dewey tenía una y en una vitrina están expuestas. Y dice: visitante, no deje de darle importancia a estas botas del almirante Dewey, porque los militares y los marinos, cuando se retiran, la única parte de la uniformidad que pueden seguir utilizando es el calzado. Por lo tanto, es dificilísimo encontrar zapatos de almirante, y aquí tienen los de Dewey en Cavite. Bueno, pues Dewey mandaba una gente que era de mucha peor calidad que la de Samson. Y entonces a los prisioneros en Manila los humillaron e hicieron verdaderas tropelías, ¿no? Casi todos los oficiales de Marina se pudieron escapar y siguieron aquellos 200 famosos días de resistencia, lo hicieron en Mindanao. Pero ¿qué pasó en Cavite? Que el almirante Montojo, cuando le avisan de que se le viene encima porque eso sí, teníamos un servicio de información consular bastante bueno, y me llegaban los telegramas del cónsul de Hong Kong, del de Singapur, y todos iban, que oye, que va la escuadra para ahí, que van en son de guerra y que os van. Y entonces se va a Subic, que le habían dicho que estaba ya defendido, que estaban y cuando llega a Subic Bay, que ya expliqué antes, ni hay cañones, ni hay defensas, ni hay nada. Estaban aterraplenados los terrenos para montar los cañones, pero los cañones no estaban. Total, que dice: si me hunden aquí, se me ahoga todo el mundo, porque las profundidades son enormes y los tiburones darán cuenta de todo el mundo. En cambio, en Cavite saldrán a nado como si fue hasta el muelle, es como si los fondeas en la punta del martillo, ¿no? Exactamente igual que en la punta del martillo, como se fondeó la escuadra en 1800 para la defensa de Ferrol ante los británicos, desde la punta del martillo hasta donde está ahora la desgasificadora, que antes se llamaba la Ensenada de Santa Lucía, pero bueno, ahora es la desgasificadora. Pues el Cavite se hizo así, se fondeó y aguantó el combate fondeado hasta que ya quiso hacer algo, picó las cadenas del buque insignia y salió a tratar de hacer algo, pero lo barrieron y se incendió todo el barco y hubo bastantes muertos. Luego
la patria, como se suele decir, se portó mal, y mucho con tu bisabuelo. Augusto Miranda Godoy. Sí, porque tu bisabuelo era el comandante de marina de corregidor, era teniente de navío. Luego fue ministro de Marina y luego hizo tantas cosas, y es el del arma submarina y todas estas cosas. Pero don Augusto Miranda era teniente de navío y le bombardean corregidor, y como tenía una brigada de marinería, tenía una caja fuerte con los fondos. Bueno, en el bombardeo y todo el incendio y tal, desapareció la caja. Pues llegó a España y lo pusieron a descuento hasta que pagó con su sueldo, a pesar de los hijos que tenía y de la familia que tenía, y estuvo a descuento para pagar la caja que se perdió en el combate. Sí, sí. Eso es como se paga. Eso es España. Es así. España. O sea que sobre unos cae el peso de la ley y otros se van de rositas y no se enteran de nada. Sí. Y a Montojo lo acusaron de nada menos. Montojo debía ser un hombre pequeño, pero hombre pequeño, saco de veneno, de muchísimo carácter. Y no se llevaba bien con el capitán general de tierra, que era el general Agustí. Cuando llegan nadando en un bote, no sé cómo, supongo que en un bote del Cristina al Arsenal, el Arsenal está mandado por el almirante del Arsenal, que se llamaba, entonces no se decía almirante, se decía el general Sostoa, el tratamiento era de general, y era capitán de navío de primera clase, que es el actual contraalmirante. Y Sostoa manda el Arsenal, pero Montojo en tierra tiene su puesto de mando en Manila, en la capital, que es donde está la Comandancia General de Marina para las Islas Filipinas. Y entonces él habla con Sostoa, ve cómo están las defensas de Cavite, que eran imposibles, porque ya dije que no estaba defendido de la mar, estaba defendido hacia tierra, y se va a su capitanía general. Y entonces Agustí lo denuncia por abandonar el combate y dejar a su gente al frente del enemigo, lo cual es durísimo. Y bueno, tuvo un consejo de guerra en Madrid, él y Sostoa, los dos, estuvieron presos en el seminario de Dobles, así como Cervera llegó, y cuando mostró esto, todo el mundo se cayó. Los otros fueron al consejo de guerra, fueron expulsados, tomado. y luego, al cabo de un año así, el rey los indultó y volvieron a esto. Pero una desigualdad de trato enorme, ¿no? Y claro, no se preparó para nada la guerra. Mira, en Cavite, mi abuelo estaba destinado de alférez de navío en el Don Juan de Austria, y lo comisionaron con otro oficial para que buscase un boticario por todo Manila que supiese hacer fulminato de mercurio para hacer estopines para fondear unas minas de fortuna que querían poner en la bahía, y no encontraron a nadie. Y luego la sociedad, hay un capitán de navío súper erudito que era don Víctor María de Concas y Palau, que fue el comandante, cuando matan a Bustamante, pasa a ser el jefe de Estado Mayor de Cervera y comandante del buque insignia de Cervera. Y es el hombre que más ha escrito en la Marina de principios de siglo. Y Concas dice, hemos perdido Cuba y hemos perdido Filipinas por culpa de Manila y de La Habana, porque la sociedad criolla, como pasó en las guerras de emancipación, fue la peor. No fueron los naturales del país, no fueron, por hablar mal y pronto, los indios americanos, no, ni mucho menos, los que se independizaron. No. Fueron españoles. Por eso las guerras coloniales son guerras civiles, porque son hermanos contra hermanos. Claro. Y yo tengo ejemplos en mi familia que son no españoles puedo constatar. Contra españoles. Pero es el asentado que está bien y que quiere dominar todo aquello, y le estorba Madrid para darle órdenes. Sí. Y como España, desde la invasión napoleónica, era un desastre total y no había manera de que llegasen las órdenes, pero algunos de ellos pidieron príncipes borbones para estar allí. Argentina, y doña Carlota Joaquina, la mujer de don Alfonso VI, la emperatriz de Brasil, que era hermana de Fernando VII, se ofreció como reina de Argentina. Dijo, si yo soy la hermana del rey de España, ¿ustedes quieren un príncipe? Yo me voy a gobernar al final. Lo que pasa es que ya en el 98, la pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico... bueno, Puerto Rico se regala. Totalmente. O sea, Puerto Rico no habían pisado los norteamericanos, además hay unas acciones bastante brillantes de los cañoneros españoles que estaban allí apostados, uno mandado por el capitán de fragata Boado, y
pero en el Tratado de París ya damos hay que todo. sacarlo de medio Y dimos fuera. las Carolinas, y dimos todo lo que dependía de Filipinas, las Marquesas, las Carolinas, de las islas del Pacífico, Guam, todo lo que dependía de... Y así nos encontramos Claro, con todo el siglo XIX, claro. 1898. Y luego viene la catarsis, que eso es lo importante para Ferrol, porque Ferrol va a resucitar gracias al plan naval hecho por Maura y Ferrandiz. Maura era el primer ministro y Ferrandiz era el ministro de Marina, que ya había conocido en una ocasión anterior a Maura. Maura tenía una ventaja, era de mar, era de Palma de Mallorca, y cada vez que tenía que venir a Madrid venía en barco. Claro. Y entonces sabía de lo que estaba hablando. y olía a la mar. Igual que el mejor ministro de Marina que tuvimos en el 19 fue el Marqués de Molins, sí, que era alicantino y era de la mar, porque en Alicante había un tráfico tremendo. Además, Alicante tuvo un privilegio, que fue la primera capital de provincia de España que estuvo unida a Madrid por ferrocarril. Con lo cual, cada vez que había maniobras y quería ir el ministro, maniobras en Santa Pola, en Alicante, porque así podemos ir en tren. Claro. Enorme, claro. Y bueno, y todo esto lleva a que en 1800, bueno, después de la guerra de Cuba se quiere ahorrar. Se hacen los presupuestos para la paz, que hemos conocido cuando cayó el muro. Y se quiere ahorrar y hay un ministro que se llama Villaverde, que era el de Hacienda, que tiene que ir en Madrid, Raimundo Fernández Villaverde. Y Villaverde no soltaba un duro, quería una economía que no gastase, que no sé qué y tal. Pero Maura convence y hay una votación única, yo creo que en la historia del parlamentarismo español, se llamó la votación patriótica, donde todos los diputados de todos los partidos que en ese momento estaban representados votan que sí a la ley Maura Fernández. Y es cuando se hace lo que ahora le llamamos Navantia, es decir, cuando se arrenda la mitad de los arsenales Ferrol. San Fernando en principio quedaba fuera de juego, porque querían tener un arsenal del Estado por si había huelgas civiles, y luego se vio que eso no podía ser, ya San Fernando también se hizo igual. Pero se arrenda a los ingleses. A la sociedad. Bueno, es una sociedad con capital de muchos, principalmente inglés, porque nosotros queríamos que fuesen ingleses. Es más, hay un investigador muy amigo mío que ha encontrado papeles que parece ser que en las plicas que se presentaron se trampeó para que fuese. No queríamos. Ahora hay oficiales que dicen, ¿cómo es el material? El material es bueno, mejor, americano. O sea, lo mejor que hay en el mercado. Pues entonces era bueno, mejor inglés. Y la artillería mejor era la inglesa y todo era. Y entonces nosotros nos quisimos poner a la inglesa. Y entonces se hizo, entró el Marqués de Comillas, entró mucha gente en el capital, pero entraron la Armstrong y la Vickers en los años 20. Y se hace una fábrica estupenda de artillería en Reynosa, que se llama la Naval de Reynosa, ahí en la montaña, y se hicieron los cañones del Canarias, del Baleares, de todos. Y se hizo otra fábrica de armas en San Carlos, en la Carraca, y se arrendaron en Cartagena, y se hace el plan Maura Fernández, que es lo que hoy es, al final hoy es Navantia. Antes fue Empresa Nacional Bazar, antes fue el Consejo Regulador, porque en la Guerra Civil se expropia a la Sociedad Española de Construcción Naval. De eso tenemos en Ferrol a las 200 familias inglesas, que eran todos maestros de taller, y no vinieron muchos ingenieros. Ingeniero creo que había uno solo. Y esto es un nuevo resurgir. Y es la catarsis total de la Marina. Se cambia todo, hasta los galones de los uniformes. Todo. Y ahora nos encontramos con que pero hay dos puntos curiosos, ¿no? Porque el 98 incide negativamente, bueno, en todo lo que es la intelectualidad española, hay una crisis tremenda. Pero por otro lado, frente a esa crisis de pesimismo tenemos dos paradojas. Una, que es la más importante, que es la vuelta al siglo de oro español en literatura, en filosofía. Tenemos a los grandes poetas, tenemos a toda la generación del 98, asombrosa y maravillosa. Claro, esos estados de estrés y de angustia y de pesimismo, y luego los oficiales y la tropa tan maltratada al llegar a España. Bueno, aquí en Ferrol hubo una cosa curiosísima, que se lo voy a contar a mi abuela varias veces.
aquí llegaban barcos con heridos que venían para el hospital de Caridad, y las señoras de Ferrol se constituyeron en comités para darles de comer a los pobres soldados que venían con la malaria o con la fiebre amarilla, o venían depauperados, o venían hambrientos. Y muchos reventaban de comer, porque llegaban de estar en el barco, a lo mejor mareados, y tal, con fiebre, con tal, y les ponían un cocido gallego con de todo, y se morían. Se morían, claro, porque venían depauperados. Eso es historia de Ferrol. Sí. Es curioso. Pero lo que se hizo fue tapar todo. Es decir, los barcos no llegaron, los derrotados no llegaron a Ferrol, Cádiz y Cartagena, llegaron normalmente a Barcelona y Santander. Sí. Se tapaba todo porque no le interesaba que cantidad de literatura sobre eso, hay cantidad de libros, de memorias contándolo. Y todos coinciden. En el muelle, entonces se exportaba mucho vino en barricas, ¿no? Y el capitán pagador ponía allí sus dineros, salían los soldados del barco, ¿verdad? Y ya estaba el tren en el muelle esperándolos y para sus casas. Y nos habla. Yo oía a ciertos supervivientes del combate de Cavite decir, nosotros llegamos a Barcelona y creíamos que íbamos a tener un recibimiento de héroes, y que todo el pueblo, estaba todo el mundo en los toros. No, había que tapar. Entonces no había fútbol, no había que tapar. Sí. Había sido una hecatombe y había que taparla. Y luego fue una catástrofe de personal, porque, como creo que te comenté antes, en realidad es como si la Marina de Guerra tuviese 3 marinas, la de Cuba, la de España y la de las Filipinas. Y tú te podías ir destinado a Filipinas, y de este barco pasabas a este otro, de ayudante del almirante, de la capitanía de tal, comandante de marina de tal, a Balabac, o te ibas a Mindanao, te ibas a depósito hidrográfico o comisión hidrográfica de Filipinas, en fin, había maneras de estar por allí. Y se vivía de locura. Los oficiales de marina de la época a Manila le llamaban la perla de Oriente. Y vivían formidablemente bien. Y se quedaron sin nada. Y luego esos 3 escalafones se reunieron en uno solo. Aquí. Y hubo un tapón. Pues hubo una orden de amortizar el 25% del personal, de reducir al 25%, pero se tardó mucho. De tal manera que los alféreces de navío que llegaron derrotados de Cuba no ascendieron a capitanes de corbeta hasta los años 20. Caramba. Estuvieron unos 12 o 13 años de alférez de navío y unos 12 o 13 de tenientes de navío. O sea, fue tremendo, ¿no? Para los... Y luego ya con la ley Mauro Fernández se empiezan a hacer acorazados, se empiezan a hacer los torpederos y tal, y ahí se cierra la escuela naval flotante, la Asturias que estaba en Ferrol, y se abre en San Fernando. Hay ahí un gap que no es como la gente lo cuenta, porque en realidad casi no hay, es decir, la última promoción de Ferrol sale, me parece que en 1909, y San Fernando se abre en 1911, es muy continuo. Pero bueno, pero sí que había una diferencia. ¿Durante cuánto tiempo estuvo Pepe la Escuela Naval Flotante? 38 años. 38 años. Desde el 70, que es... 1870. Sí, se la trajo aquí Topete, que era gaditano. Sí. Pero luego otro gaditano se la llevó a San Fernando. Sí. Bien. Sí. Pero claro, Ferrol es donde tenía que estar, nadie lo ignora, ¿no? Sí. Porque ¿dónde ponen los ingleses las escuelas navales? Donde hay mal tiempo. Claro, a nadie evidentemente. Se le ocurre poner las escuelas navales. Y luego en la escuela naval de San Fernando, que es preciosa, el edificio iba a ser la Capitanía General, y luego se quedó en escuela naval, y hoy es la Escuela de Suboficiales de la Armada, y es un edificio precioso, pero no se ve la mar, está en medio de tierra, y luego hay que ir por los caños en botes para salir a Cádiz, ¿no? por el interior de la bahía. Y bueno, en los años 20, como había los torpederos que eran muy pequeñitos, podían embarcar en los torpederos y todo esto. Pero Ferrol está en donde tiene que estar, porque Ferrol es una posición estratégica impecable, está en el camino del Canal de la Mancha a San Vicente, y eso ya lo hay, Finisterre y San Vicente. ¿Qué futuro le ves a Ferrol como base naval? Hombre, bueno, hay cosas que a mí no me gustan, pero Ferrol
es una base envidiable, porque es muy fácil de defender. Hoy en día, si preparamos otra guerra, había que dotarlo de defensas antiaéreas modernas. A lo mejor habría que cerrar alguna cosa que se ha puesto en la ría. Por ejemplo, Reganosa. No sé Porque cómo sería, se llama. es la bomba de hidrógeno perfecta. No sé cómo se llama. Eso, Reganosa es la bomba perfecta para que desaparezca todo, todo Ferrolterra. Tiene una capa... Además, espera un momento, te voy a decir. Además, qué fácil lo tienen con un dron. Sí, ¡Pomba! sí. Ahí nos quedamos. Yo supongo que no se Tú sabes que esa planta de Reganosa, lo mismo que Forestal del Atlántico, incumple todas las normas mínimas establecidas para una base naval como el Arsenal. ¿Le incumple? Sí. Todo. ¿Por qué está ahí? Por intereses políticos. Pero qué curioso, cuando se ponen los políticos a organizar, les da exactamente igual. Yo no entiendo. Se haya hecho a 700 metros del arsenal militar está esa base. Yo supongo bomba. que los depósitos tendrán un sistema formidable de defensa, pero bueno, no sé. Serán los primeros que tengan una base de defensa. Desde luego por buceo no, y por dron ya me dirás tú cómo los defienden. En fin, es un contencioso que tenemos aquí muchos desde hace mucho tiempo. Luego la que capacidad es intolerable. Pero tú le ves futuro a la base. La capacidad industrial de Ferrol es impresionante. No, pero digo como base militar. Sí, pero es que la base militar es el apoyo industrial. Es decir, tú no puedes tener... Yo, por ejemplo, mandando en el Adriático me llegaban las cosas de Ferrol perfectamente o equipos de reparación desde Ferrol. Oye, tú como estratega y que conoces estas cosas, yo te voy a decir, ¿a ti no te parece absolutamente demencial que en este momento Rota esté totalmente a tiro del Mohamed, del marroquí? Bueno, ¿tú crees que es segura la base naval de Rota? Bueno, y que tenga el americano allí todo este tinglao cuando está Mohamed, pero no. ¿qué vamos? Mohamed no le va a al americano no, porque es muy amigo. Pues entonces, pero bueno. Ahí se resume todo. Porque... ¿Pero por qué es amigo? Claro. Si no fuera amigo sería un delito. Lo que pasa es que cómo va a evolucionar la monarquía a la agüita, pues no lo sé. Y cómo van a aguantar el despotismo ilustrado en que viven hoy en día, yo no lo sé. ¿No? Tú imagínate una cosa. Tú acabas de decir, ¿cómo va a evolucionar la monarquía islámica? En este momento son íntimos de los americanos y ahí no hay problema ninguno. Bien, nosotros nuestra seguridad la estamos dejando, digo Rota, en manos de que son amigos de los americanos. Imagínate por una cosa de nada, que los islámicos toman Marruecos. Pero nosotros podemos o tenemos que estar preparados para la disuasión. Es decir, nuestro grupo aeronaval, colocado en ciertos puntos del Atlántico, que no hay por qué decir cuáles son, puede alcanzar en un día Casablanca, Rabat... Colocados en el Atlántico. Claro. Entonces, no lo tienen... O sea, cada uno... Lo que pasa es que hay que tener voluntad de vencer todo lo que marcan las ordenanzas. Ganas de hacerlo, dinero para estar entrenados, dinero para tener la... O sea, todo lo que denuncia aquí Cervera. Todo. Efectivamente. O sea, usted no es tener 5 fragatas nuevas, es que tengan su cargo de munición, que se hagan ejercicios como los que se acaban de hacer ahora en Canarias para hundir al pobre Martín Posadillo con misiles. Pero es lo que hay que hacer, es decir, preparar la guerra, que lo dicen todos los tratadistas. Para salvaguardar la paz. Claro. Y nada más. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo evidente. Cuando la guerra pequeñita de Ifni, que como decía cierto señor, fue una guerra con muy pocos muertos, pero para su familia como la Segunda Guerra Mundial, ¿comprendes? Porque no se puede... Claro. Bueno, pues en la guerra de Ifni hubo una cosa que se llamó la demostración naval de Agadir, porque Hassan, el padre, Mohamed V, seguía mandando tropas y seguía amenazando a España y seguía tal. Entonces, una agrupación naval formada por el Canarias, el Méndez Núñez, y 4 o 5 destructores de los Sánchez Barcaitegui, barcos que en ese momento ya tenían pues unos 30 años de vida, bueno, un poco menos el Canarias, pero los destructores tenían 30 años de vida. Pues se van a Agadir, entran en la bahía de Agadir, zafarrancho de combate y todos los cañones apuntando
hacia la ciudad de Agadir. Al día siguiente Mohamed retiró todas las tropas. O sea que tenemos bazas para jugar. Ahora hay que tener voluntad de jugarlas y mantenerlas operativas, que no estén ya las cartas esas grimosas que todo el mundo sabe. Claro, no, es que digo... es el 5 de picas, sí lo sé de toda la vida. No, es que digo lo de Marruecos, claro, porque es que ¿quién sabe lo que hay con Marruecos? Ahora mismo no se sabe nada. No, pero yo, eso ya es política. Yo vine aquí a hablar de historia. Pues hablamos de historia. ¿Futuro a la base naval de Ferrol le ves? Yo claro que se lo veo, como no se lo veo. ¿Como gran base del Atlántico? Ferrol, si no... Mira, aquí se hizo una base para navíos de línea que tenían 60 metros de eslora más o menos y un calado de 7 metros. Pero se hizo también que han entrado portaaviones, se han hecho portaaviones, si no me equivoco 2, el Príncipe de Asturias no son portaaviones atómicos y tal, pero se han hecho barcos de cierta... se han hecho 3 acorazados, eran los más pequeños de Europa, quizá porque los ingleses no quisieron dejarlos hacerlo más grandes, o quizá porque tenían miedo que los acorazados españoles unidos con los italianos y los franceses pudiésemos sumar como ellos, ¿no? Pero bueno, el caso es que se hicieron 3 acorazados, se ha hecho, y hasta el momento hubo que volar los bajos de La Palma, como sabes, para hacer la canal más... hay que balizar, o se balizó San Felipe desde que el María Teresa tocó y se declaró el estado de guerra en Ferrol porque el almirante Carranza, el capitán general, en 1895, el infante María Teresa, que había sido hecho en Bilbao, como ya dije, salió a pruebas de mar, con la mala suerte que salió en el repunte de la bajamar, y en una laja que no estaba balizada, pegada al castillo de San Felipe, le despanzurró un pedazo del pantoque. Entonces Carranza, con muy buen criterio, para mi gusto, dijo, no, que se vaya a reparar al astillero que lo hizo, que saben todo, y lo mandó a Bilbao. Declaración del estado de guerra en Ferrol. Declaración del estado de guerra. Tuvo que venir el capitán general de La Coruña con tropas a Ferrol. No me digas. Se armó en 1895. La de San Quintín. La de San Quintín. O sea, porque se habían llevado... Y entonces Carranza se dolió tanto con el pueblo de Ferrol que se fue de capitán general a Cádiz, y ahora parece que es una familia gaditana de toda la vida. Y que no, que son pero ferrolanos. Carranza es lo mismo. Cara al Ancos, cara al monte Ancos. Anda, y entonces se puso la doble R. Sí, esas cosas de fonética, no sé. No, pero Carranza ya se llamaban en el O sea, siglo. que era la familia Carranza es la ferrolana. familia establecida en Ferrol, venían del valle de Carranza de la montaña de Santander. Ya. Pero casado con una señora de Ferrol que se llamaba Regueiro, de apellido. Sí. O sea, y hizo una casa en la calle Magdalena. Sí, ¿cuál es? Preciosa, que yo la conocí como la casa de la familia Torrente, pero que ahora es Muebles Acevedo. Ay, que es preciosa, una casa sí, curiosísima, con patio andaluz, neogótica. Sí. Y los herederos de Carranza se la vendieron a los frailes mercedarios. Y servidor publicó un articulito sobre eso, sobre el motín de Carranza, porque es curioso, todo el mundo creía que Carranza se la había regalado a los albaceas testamentarios, que sé quiénes fue, está en el registro de la propiedad de Ferrol, está todo. Se la vendieron a los frailes que pusieron allí su primer convento. Sí. Pues ya hemos llegado hasta aquí. Sí. Al final de esta entretenidísima tarde y esta entretenidísima historia que nos has contado, historia, como dices tú, yo vengo aquí a hablar de historia. No, pero es que la política es para los políticos. Pero qué importante, Pepe, es conocer la historia. Qué importante es conocer la historia. Hombre, y dicen, en este momento, la historia es la maestra de la vida, ¿no? Magister Vitae, es así y nada más. Completamente, porque además es verdad, la gente que no conoce, y es verdad. Y las situaciones no son iguales, pero tú, si sabes lo que se hizo en cada... O sea, la estrategia es el aprovechamiento de la historia para la guerra. Es decir, ¿qué hizo Alejandro? ¿Qué hizo Napoleón? ¿Qué hizo Cervera? ¿Qué hizo...? Y de ahí sacas enseñanzas estratégicas. La estrategia, en realidad, es la preparación de la guerra. Y cuando se hace la guerra se hace táctica. Pero los periodistas deportivos... ¿Qué es la táctica? La táctica es el empleo del material adecuadamente para ganar la guerra. Pero es, por ejemplo, los periodistas deportivos que, como se dice en ferrolano, me quitan de quicio, dicen, lanzó una estrategia. Una cosa que se hace en el campo de fútbol, con los pies y con un balón, es táctica siempre.
tuve el honor de ser el último dardo en la palabra de don Lázaro sí, don Lázaro el último de su libro, sí. El último artículo se refiere a una persona que soy yo, que le escribí una carta diciendo, ¿cómo permiten que siempre equivoquen la palabra táctica con estrategia? Espérate, es por eso te pregunto, porque está bailada. Pues mira, todo lo que es preparar el combate y todo es estrategia. Y cuando empieza el combate, empieza la táctica. Es decir, en los juegos de la guerra antiguos, cuando no había electrónica ni todo esto, eran cajones de arena y movías batallones, y había una cortina separando un bando de otro. En un momento determinado se corría la cortina, se veían las posiciones, pues ese está arriba de la colina y ese está abajo, y lo va a barrer a tiros. Y ya se determinaba, porque hacer táctica en un juego de la guerra es imposible, se hace estrategia. Pero es preparación de la guerra. Preparación de la guerra es la estrategia. Claro. Hoy en día hay una rama desgajada de la estrategia que se ha ido y se llama logística. Sí. La logística era estrategia. Sí. Porque todo lo que sea preparar la guerra es estrategia. Tener depósitos de carbón, tener depósitos de municiones, tener depósitos de misiles. Oye, y ahora que estamos en pleno mes electoral, jugándonos mucho con estas elecciones... Ya estás en la política otra vez. Claro que ya, sí. Es que te lo tengo que decir, ¿cómo no voy a estar? Si ese es el pan nuestro de todos los días. Tú debías ser alcaldesa de Ferrol. Hombre, muchas gracias, porque no me quieres nada bien. Porque entonces, eso sí que sería bueno. Mira una cosa, ¿qué es en política? Porque se utiliza mucho esa palabra, por eso te lo pregunto. ¿Qué es en política la estrategia? Lo mismo. ¿Y qué es la táctica? No, por ejemplo, ayer hubo un debate a dos. Sí. Hasta el momento en que empezó a contar el reloj, todo fue estrategia. Mira, te van a hablar de tal, y tú vas a decir que tal, tú vas a tal, y si te habla de esto, tú le contestas todo, y esos que se llaman los asesores, todos están haciendo estrategia, y tu estrategia debe ser, muéstrate sereno, contundente, no titubees, no tal, no mires para aquí, no te rasques la cabeza, tal. Ahora, en el momento que empieza el debate, empieza a interrumpirse el uno al otro, esa es la táctica. Oh, pues ya está, nos lo has explicado maravillosamente. Salen los dos equipos al terreno de juego, sí. Hasta ahí todo ha sido estrategia. Pero lanzar una falta es pura táctica, que se ensaya. ¿Cuál es la estrategia? Hombre, debíamos ensayar muchas veces el golpe de Franco. Bueno, pues sí, se puede considerar como estrategia, pero en los manuales de táctica que tenemos en los barcos, las formaciones, que son las... Ahora les llaman, ¿cómo es? La pizarra, me parece, o el dibujo táctico, porque a todo hay que cambiarle de nombre. Sí, bueno, sí. El dibujo es lo que se llamaba en mis tiempos la formación, ¿no? Y tú formas como te lo dice el código táctico, y juegas como te lo dice el código, y avanzas a la delantera y retrasas la media, y todo eso ya en el momento que se está jugando es táctica. Y todo lo anterior, fichajes, color de la camiseta, medias... Todo que no, es estrategia. Oye, pues nos has dado una lección magistral, que has cerrado lo mismo que con el dardo de la palabra, con el toro por los cuernos. Cuando yo era niño en el campo de batallones, vivíamos en el campo de batallones, había un chico un poco alocado en Esteiro, que se llamaba Angelito, era Angelito, y le decía, el equipo de allí era el Ánimas, de la calle de Ánimas, el Ánimas de Esteiro. Y le decía, Angelito, danos la táctica. Y él decía, un portero, 3 defensas, 2 medios, 5 delanteros y los demás al ataque. Estupendo, Angelito. Pepe, 1.000.000 de gracias por estar aquí. Hoy un poco de calor de más. Un poquito de calor, pero que pasemos un buen verano, a ti y a todos los... Yo ya lo estoy pasando. ¿Verdad que sí? Ayer me pegué un bañazo de espectacular. Que está de película, ¿verdad? Qué bonito es todo aquello. Pepe, 1.000.000 de gracias. A ti, Maripepa. Y ya lo saben. Y déjate de política aquí y a la calle y a ser alcaldesa. A ser alcaldesa yo. Sí. Ahora tenemos un muy buen alcalde. Siempre hemos tenido muy buenos alcaldes. Bueno, ahora ya cambió, ¿no? Hemos tenido... Ahora, claro que ahora... Es mi pregunta. ¿Hemos tenido muy buenos alcaldes? Yo no sé. Si pudiese criticar, y critico, ¿qué piensan han ustedes? arruinado el centro de Ferrol. No sé quiénes han sido, lo digo con toda sinceridad que no sé quiénes han sido. Entre todos. Pero no hay derecho a lo que le han hecho al comercio ferrolano, porque lo dice la estrategia. No parking, no business. Efectivamente. Y ahora, antes de ayer,
pesqué un atasco en Odeón, ahí todos los alrededores de Odeón, y claro, está todo Ferrol allí, todo, claro. Todo. Y aquí todo el centro cerrado. Desde luego aquí en Ferrol han hecho muy poco por la ciudad y yo confío en que esto se revierta en alguna ocasión. Hace falta, ¿eh? Mira, nosotros en este momento, bueno, ha habido cambio de alcalde, en este momento gobierna el Partido Popular con José Manuel Ribarela. Es la única ciudad en Galicia en la que gobierna el Partido Popular y en este caso consiguió la mayoría absoluta, pero ¿sabes por cuántos votos lo ha conseguido? Por 154 bueno, también, votos. Creo que también se quedó sin ser alcalde la última vez por 60 votos. No, la otra vez fue por 1000. Pues bien. Pero es que ahora ha sido alcalde por 154 Bueno, pues está votos. muy bien. Bien, pero la cosa está muy chucha. Sí. O sea que por eso te digo que va a tener que aplicarse Como muy se mucho mueran para esos repetir. 150. Tiene que aplicarse muy mucho para repetir, Pepe. Muy bien, pues muchísimas gracias a Muchas todos, gracias. muchísimas gracias a ti. A ti. Y muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.